Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña el licenciado Wilbert Oviedo, con quien vamos a conversar sobre la ley para prohibir la difusión de la propaganda que degrade a la persona adulta mayor. Antes de iniciar con el tema, permítanme presentarles a nuestro invitado. El licenciado Wilbert Oviedo es integrante de la Comisión de Trabajo de Persona Adulta Mayor de esta institución, máster en Derecho Notarial y Registral, máster en Derecho Laboral, ex asesor legislativo, mediador, conciliador, negociador y árbitro. Bienvenido, Wilbert, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy amable, muy privilegiado, realmente me siento de estar hoy en este programa conversando acerca de un tema que me parece de trascendental importancia para nuestra sociedad. Me parece que la óptica correcta para abarcar este tema es a través de los derechos humanos de las personas adultas mayores y no simplemente al hablar de nueva normativa como si fuera algo más, sino buscar soluciones concretas para problemas específicos de nuestra sociedad. Excelente. Para iniciar, le pido por favor que nos explique en qué consiste esta ley que prohíbe la difusión de la propaganda que degrade a la persona adulta mayor. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, este en realidad todavía sigue siendo un proyecto de ley número 20-2032. Inició como una necesidad a una situación que ocurrió porque era necesario ampliar el tema de la normativa ya existía una prohibición en temas de toda la publicidad, la propaganda que degrada a la persona adulta mayor, pero no existían sanciones concretas, específicas para sancionar en caso de que se diera este tipo de propaganda. Me parece que todavía, a pesar de que es un proyecto de ley que ya le han dado segundo debate, es necesario que se comience a trabajar todavía en perfeccionar más el tema, porque todavía me parece que hay muchos vacíos, pero sí es un primer paso que garantiza mayores niveles de protección desde el punto de vista de los derechos humanos. Es un complemento a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos. Entonces, desde esa óptica, esta ley puede convertirse en un modelo que puede ser adaptado a la necesidad de cada país que forme parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero realmente es un primer paso, es un hito histórico que si se llega a concretar con la firma del presidente electo, va a marcar una diferencia muy grande en la sociedad. ¿Qué falta justamente para que este proyecto de ley sea ley de la República? Además, ¿sería únicamente la firma o en cómo va el proceso? Bueno, al momento en el que está siendo grabado el programa, que es importante, me parece aclararlo, sí, todavía no cuenta con la firma del presidente electo, solamente eso resta para que sea ley de la República. Ok, estamos prontos a que sea ley. ¿Nos podría ejemplificar, por favor, cuándo se habla de degradar? ¿En qué casos estamos ante un acto de degradar a una persona adulta mayor? En este caso, degradar fue una palabra que fue cambiada, corregida en el texto del proyecto de ley por las diputaciones del periodo pasado, pero me parece que esto es una respuesta a una necesidad social, en el sentido de que lo que le dio origen fue un anuncio, lo recuerdo muy bien el anuncio, en el que una persona adulta mayor iba siendo ayudada por alguna persona cercana, familiar o amigo, y veo un famoso combo en una publicidad y deja a la persona en media calle y se olvida que la iba acompañando, asistiendo, y me imagino que sale en busca de ese combo y la deja ahí. Ese fue, o sea, una situación concreta que sucedió. Después de esa hubo otra publicidad que por dicha ya no está en las redes sociales, sino que fue retirada, pero usaban un hashtag en el que comparaban a la persona adulta mayor con un zombie. Si uno busca la definición de un zombie es una persona muerta. Sí, claro. Entonces era como decir una persona muerta que anda con vida por ahí en la calle. A mí eso me parece total y completamente despectivo, contrario a los derechos, a la integridad, y como lo dice el mismo texto del proyecto de ley, el objeto de esa ley es prohibir el objeto de la propaganda que degrada a la persona adulta mayor en su dignidad, en su honor y en su imagen.
¿Qué sanciones o multas establece esta ley contra los medios de comunicación o agencias, sean públicas o privadas, que realicen este tipo de difusiones? Ok, las sanciones que establece esta ley se categorizan de tres maneras. Moderadas, graves y gravísimas. La moderada va de los 450.000 colones hasta los 2 millones, la grave de los 2 millones hasta los 4 millones aproximadamente, y la gravísima puede llegar hasta los 18 millones de colones. Eso envía un mensaje a la ciudadanía, y es que ya las personas me parece que lo van a pensar dos veces a la hora de hacer publicidad que pueda degradar a la persona adulta mayor, porque son multas un poco elevadas en casos ya muy graves. Me parece que incluso el artículo 17 habla de que se tiene que hacer un reglamento. Bueno, me parece que se debería de contemplar incluso qué pasaría en casos de reincidencia, ¿verdad? Me parece que tendrían que aplicarse, no se podría aplicar una sanción muy sencilla, tendría que ser una sanción un poquito más elevada, y entonces me parece que no sé si serán ya las graves o las gravísimas las que aplicarían en ese tema. Como les digo, es un primer paso, es un primer acercamiento hacia una normativa que resguarde los derechos de las personas adultas mayores de una mejor manera, pero todavía falta mucho trabajo. Ahora, ¿a dónde se destinarán los montos de estas multas? ¿Se le dará a la persona adulta mayor cuya imagen fue denigrada, o a dónde irá ese dinero? Ese dinero va destinado a atender las necesidades institucionales, de desarrollo institucional que tenga el CONAPAM. Creo que también algunos gastos que ellos tienen por ahí los contempla, pero en el caso de que haya una publicidad así, muy importante es decirlo, no se puede imponer una sanción de esta si no se sigue un debido proceso, porque no es necesario que se siga un debido proceso. Incluso a la hora de imponer medidas cautelares se debe de seguir todo un procedimiento administrativo que ya está regulado en la ley desde hace mucho tiempo para tales efectos, pero en ese caso se debe de seguir un orden a la hora de establecer esas multas. En caso de que se establezcan, la persona deberá depositarlas en las cuentas del CONAPAM, y si no sucede así, entonces lo del adeudo, esa certificación del adeudo, por decirlo de alguna forma, es la que se va a utilizar como un título ejecutivo para que el CONAPAM pueda proceder al cobro de esos montos que obviamente van destinados a la persona adulta mayor. Muchas gracias, don Wilber. En este momento vamos a hacer un corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Continuamos en el programa Desde el Colegio con el licenciado Wilber Oviedo, con quien estamos hablando acerca del proyecto de ley para prohibir la difusión de la propaganda que degrade a las personas adultas mayores. Don Wilber, antes del corte hablábamos acerca de dónde se iban a destinar los dineros, ¿verdad?, de las personas que denigran la imagen de las personas adultas mayores. Ahora, ¿quién va a ser ese ente o entes encargados de fiscalizar este proyecto de ley? Le corresponde a la Oficina de Control de Propaganda. La ley establece que es esta oficina la que deberá regular todo lo necesario con este tipo de propaganda. Me parece que, ya que estamos hablando de regular, se va a tener que hacer un trabajo incluso para mejorar, porque desde mi concepto sí hay que hacer todavía algunas mejoras en esta normativa. No sé si lo van a mejorar, proponer mejoras o un cambio legislativo una vez que esté vigente la ley, o lo van a dejar al reglamento porque la misma ley lo autoriza. De hecho, en el artículo que menciona acerca de la propaganda que está prohibida, ahí dice que en el reglamento se deberán de incluir una serie de consideraciones que me parecen importantes, como por ejemplo, ¿cuáles? Respecto a los medios de comunicación, si bien es cierto, sanciona esta ley a los medios de comunicación o a las agencias de publicidad, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de una persona que solicita la publicidad, o a las demás personas que tienen que ver con ese proceso para que la publicidad llegue a estar divulgada en alguno de los medios, ¿verdad?
También, por ejemplo, me parece que, aunque yo he tratado en este rato de mencionar un poco acerca de los mitos y estereotipos, me parece que hay algunos que son muy conocidos, pero es necesario que se diga cuál es ese A, B y C de mitos que se van a sancionar con este tipo de propaganda para evitar problemas, interpretaciones, ¿verdad? Y también me parece que es necesario que se regulen otros temas por ahí secundarios en cuanto, por ejemplo, a lo de las que mencionaba antes de las multas, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas multas y cómo se van cuáles son esas situaciones que van a generar que la multa se califique como grave, moderada o gravísima? Perfecto. ¿Cuáles serían esos pasos para poder denunciar este tipo de publicidad, para que las y los que nos están escuchando y viendo sepan, ¿verdad? Y estén atentos también. La Oficina de Control de Propaganda tiene un WhatsApp habilitado para eso y también ellos tienen números telefónicos a través de los cuales pueden atender al público en general. Pero los pasos son, en primer lugar, me parece identificar la publicidad, hacer una valoración acerca de si esa publicidad es realmente degradante de la persona adulta mayor. Me parece que la persona que denuncia este tipo de propaganda debe indicar cuáles son las razones por las que considera que es degradante hacia la persona adulta mayor. También deben de indicar un correo electrónico, su número de teléfono, su nombre o en su defecto que sea tramitada como una denuncia anónima. Y en esencia yo me imagino que ya con eso ellos comenzarán a hacer su labor como oficina de control de propaganda. Excelente, pues sin duda un tema bastante interesante para toda la ciudadanía. Me gustaría que ahora nos enfocáramos un poquito en la labor que cumple la comisión de la persona adulta mayor que tenemos aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. ¿Quiénes la integran y qué hace esta comisión en pro de las y los abogados adultos mayores? Bueno, esta comisión tiene como trabajo dar asistencia técnica a la Junta Directiva. A mí me parece que hay temas muy importantes en los que en la legislación nacional se deben de trabajar y me parece que si la Junta Directiva lo tiene bien, se podrían comenzar a incursionar. De hecho, en el artículo de opinión que en estos días se le envió al Departamento de Comunicación, yo hice un comentario que me parece muy importante y es que la ley integral para la persona adulta mayor ya es una ley que tiene 22 años. Aquí en nuestro país la convención que fue ratificada mediante la ley 93-94 entró en vigencia con posterioridad a la entrada en vigencia, valga la similitud, de la ley integral para la persona adulta mayor. Entonces a mí me parece que muchos temas ya va quedando desfasada y es necesario hacer revisiones para ajustar nuestra normativa nacional a las tendencias más avanzadas en materia de derechos humanos de la persona adulta mayor. Excelente, y bueno, en el colegio se realizan diversas actividades para las personas adultas mayores, ¿verdad? Vienen a la piscina, tienen charlas, entonces lo que hablaba antes, lo que nos comentaba de que se tenga un envejecimiento saludable, ¿verdad? Que igual a todas las edades pues uno debe alimentarse bien, hacer ejercicio, pero con más razón de cierta edad para adelante, ¿verdad? Yo creo que todos queremos llegar a ser personas adultas mayores saludables y eso influye directamente con el estilo de vida que cada uno decida llevar. Sí, claro, y hay un concepto muy importante y es una diferenciación que hace la convención y me parece muy importante traerlo acá al programa para conversarlo y es la vejez es una etapa en la que se encuentran las personas adultas mayores, pero en el proceso de envejecimiento nos encontramos todos. Así es. Y la pirámide poblacional ha cambiado y en algún momento vamos a llegar a ese momento, a esa etapa de la vida y entonces la legislación que en este momento se está haciendo para un sector de la población, en algún momento vamos a tener que ser cubiertos por los alcances de esas leyes, ¿verdad? Entonces es muy importante generar este tipo de normativa entendiendo que es una etapa de la vida, que son personas que no por eso son menos importantes, todo lo contrario, son personas igual de importantes que le aportan mucho a nuestra sociedad y es hacia una normativa más clara a la que tenemos que, desde mi punto de vista, avanzar. Así es, y bueno, sé que fue una institución internacional la que lo mencionó, pero catalogar la vejez como una enfermedad me pareció terrible, es parte de lo que hablamos de que no debemos degradar a las personas adultas mayores y que hacia eso vamos, ¿verdad? No verlo como una enfermedad, sino como es a lo que vamos y es una etapa de la vida que todos
queramos o no, vamos a vivir y hay que vivirla dignamente. Exactamente. Sí. Bueno, don Wilber, se nos acabó el tiempo. Agradecerle muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y esperamos tenerlo más adelante. Gracias, en nuestros programas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les recordamos que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.